El debate. Primera pregunta. La lanza Antonio Mingarro. Por cierto, ha sido recientemente padre, hay que felicitarle. Y va dirigida a Humberto Arnés. Y hace referencia al pacto que la farmaindustria ha hecho con los ministerios de Sanidad y de Hacienda. Y hace hincapié al decir el Ministerio de Hacienda porque siempre ha sido un ministerio difícil para llegar a pactar. Y reconoce Antonio Mingarro que ha sido un pacto difícil, histórico y con grandes resultados. Y pregunta, ¿cuál es el secreto para haber alcanzado este pacto? Don Humberto, el debate tiene que ser ágil, hay muchísimas preguntas, por lo tanto, contestaciones breves. Hombre, con la Hacienda hemos topado, ¿no? Pero vamos a ver. Desde luego, el pacto el convenio que suscribimos hace ya varios años, puesto que esta vez en este diciembre hemos renovado para el año 2018 lo que ya firmamos en el año 2015 para el 16 y el 2016 para el 17. Vino precedido de unas larguísimas relaciones y contactos con los dos ministerios concernidos, con el de Hacienda y de Sanidad. Además, empezó a fraguar en un momento en donde la situación financiera española era muy crítica. Estábamos sometidos y seguimos sometidos al procedimiento de déficit excesivo y, por lo tanto, al escrutinio de cualquier acción que realice la Administración o el Gobierno español al fuego de Bruselas. Y entendíamos que era un ejercicio de responsabilidad por parte de la industria farmacéutica innovadora el poder contribuir de alguna manera a dar credibilidad a los esfuerzos que estaba haciendo el Gobierno español para que el gasto sanitario no se desviara de los objetivos que los planes de estabilidad económica se habían fraguado desde España y se habían trasladado a Bruselas. Para ello, la fórmula que encontramos era relativamente simple, pero muy compleja posteriormente administrativamente de poder realizar, de poder consolidar, de poder sustanciar. Y era simplemente si el gasto farmacéutico sobrepasa el crecimiento de lo que crece nuestra economía, la industria farmacéutica se compromete a devolver la parte correspondiente a ese sobrecrecimiento. Así de simple, pero tan complejo que nos llevó más de un año de negociación poderlo articular desde un punto de vista en un convenio, porque inicialmente la pretensión era incorporarlo en una ley, pero finalmente fue incorporado afortunadamente para todos en un convenio. Y debo decir que si hay secreto, se basa en que las dos partes teníamos el convencimiento de que debíamos encontrar un mecanismo que fuera positivo tanto para el gobierno y los intereses globales del país como para la industria farmacéutica, que requiere tener escenarios de predictibilidad, de estabilidad y aspira a crecer por lo menos lo que crezca la economía, puesto que si no estaríamos penalizando este sector en favor de otros que aportan bastante menos de lo que aporta nuestro sector en términos económicos al país. Y se basó también, yo diría, en una relación de lealtad, de rigor y de racionalidad. Creo que si debemos pensar que eso se fraguó y llegó a buen término es porque, además de que las dos partes teníamos voluntad, en todo caso la lealtad por las dos partes fue absoluta desde el primer momento. Creo que no tuvimos enfrentamiento en cifras entre las que baraja la Administración y las que barajaba Farmaindustria en ningún momento de la larga negociación que mantuvimos. Y ese tipo de aproximaciones racionales, objetivas, leales, yo creo que tienen que terminar siempre en un buen fin. Y como tal, creemos que tanto el Gobierno como Farmaindustria hemos alcanzado algo que ha sido positivo para las dos partes. Gracias. Ángel Luis, Joaquín, en vuestra opinión, ¿está en vuestra disposición o en vuestro interés o en fin, consideráis que en un futuro próximo podríais hacer en vuestro ámbito un pacto de las mismas características? Pues os comento brevemente un poco también la historia en este caso del sector de los genéricos. Es cierto que la Administración, tanto Hacienda como Sanidad en su día, cuando iniciaba los contactos y las conversaciones con Farmaindustria, nos invitó a participar también en este proyecto, en este pacto. Lo único que efectivamente, como bien apuntabas, era un proyecto en donde se medía, digamos, crecimientos por encima, lógicamente, del Producto Interior Bruto. Nosotros simplemente aludimos que como medicamento genérico nunca vamos a incrementar el gasto en medicamentos. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es descenderlo. Por lo cual, ofrecimos que si realmente había que hacer un esfuerzo, nosotros como sector estábamos dispuestos a hacerlo,
pero le solicitamos y pedimos que podíamos trabajar en un proyecto única y exclusivamente para el medicamento genérico, de manera que atendiera, lógicamente, a nuestros criterios y a nuestras necesidades. Es verdad que tuvimos una interlocución muy fluida, fueron muy sensibles en este sentido, e iniciamos unas negociaciones también largas, tanto con el MinHub como con el Ministerio de Sanidad, y la verdad es que después de año y medio llegamos a un proyecto muy interesante en donde tanto la Administración como el sector de los genéricos nos sentíamos muy cómodos. Llegamos a un acuerdo muy sencillo. Nosotros lo que ofrecimos es que si los genéricos, digamos, a través de un crecimiento extraordinario año sobre año, estábamos dispuestos a ceder parte de ese crecimiento como una dotación económica a la Administración. En contraprestación, lo que sí también pedíamos, y así nos ofrecieron, eran medidas concretas para el desarrollo y la promoción del medicamento genérico. Siempre basado, además, en un concepto que yo creo que es importante aclarar. Dentro de la industria farmacéutica es verdad que están los medicamentos innovadores, están los medicamentos genéricos, y yo creo que somos complementarios. El sistema de la administración pública necesita a los innovadores, como ciudadanos necesitamos los innovadores, pero también creo que es necesario la participación de los medicamentos genéricos. Por eso, haciendo esta introducción, decir que no es que creamos, sino que ya hemos trabajado en ello, y lo único que ocurrió es que nosotros no nos llamaron para firmar. Es verdad que se firmó este pacto con Farmaindustria, nosotros entendíamos que ellos nos iban a llamar también, y esa llamada nunca se produjo. Hasta hoy, en donde tengo que decir que es verdad que hemos tenido de nuevo pues noticias por parte de las administraciones, porque son ellos ya los que de una manera, digamos, proactiva, pues siguen estando interesados en, digamos, en llegar a algún acuerdo de tipo sectorial, en este caso con el sector de los genéricos. Y te digo una cosa, Mario, antes es verdad que era interés por parte de la Administración, quizás ahora es más necesario porque quizás también nos interesa a nosotros llegar a algún tipo de acuerdo en beneficio de todos. Joaquín. Sí, la respuesta obviamente sí. Un pacto como el de Farmaindustria, pues ya lo ha dicho Humberto, proporciona predictibilidad y estabilidad. Y esas son herramientas imprescindibles para hacer una buena estrategia a medio y largo plazo. Muchas veces el problema es que somos demasiado cortoplacistas o nos imponen medidas muy cortoplacistas, y así es imposible desarrollar o acometer inversiones como son las que se necesitan para desarrollar un biosimilar. Un biosimilar, el coste de desarrollo está entre los 50 y los 300 millones de dólares, dependiendo de la molécula biológica que pretendamos desarrollar. Entonces, claro, nadie se plantea hacer una inversión de esta magnitud si no tiene unas reglas de juego claras. Entonces, en este sentido, por supuesto, absolutamente necesario. Gracias. Gracias por tu capacidad de síntesis, además. Vamos a ver si las respuestas son concretas, porque si no, las 12 preguntas que tengo no salen adelante. En todos los debates se aparece siempre un factor. ¿Debe ser la financiación de la sanidad finalista o no? ¿Los gastos en sanidad son gasto o son inversión? Opinión de los ponentes. Humberto. Empiezo por la segunda. Me siento más cómodo que con la primera. Vamos a ver, desde un punto de vista puramente contable, pues no es un gasto, evidentemente. Pero si nos acogemos al concepto de gasto-inversión, pues yo diría que los nuevos medicamentos son una inversión. ¿Por qué? Un gasto tiene un concepto de contraprestación inmediata para satisfacer una necesidad, y una inversión tiene un concepto de retorno que se espera obtener a medio y largo plazo. Y los nuevos medicamentos tienen retorno. Es verdad que algunos de ellos generan un coste adicional de entrada, puesto que hay que compensar la innovación que han tenido que soportar, cada vez más costosa, más larga, más dificultosa. Pero es cierto también que a medio y largo plazo ahorran costes sanitarios, directos, indirectos, y además también de carácter social. Por lo tanto, ese componente dinámico que tiene la incorporación de nuevas tecnologías, bien sea del ámbito de las tecnologías médicas como de los medicamentos, tiene que considerarse. El componente de inversión tiene que considerarse. Entiendo que presupuestariamente es complejo, requeriría una mayor flexibilidad en el ámbito presupuestario, puesto que todos sabemos que tienen componentes plurianuales, pero es necesario que se haga un esfuerzo en esa materia, flexibilizar la presupuestación de los medicamentos innovadores para permitir considerar ese componente de inversión que permite ahorrar a medio y largo plazo.
¿Finalista, no finalista? Pues mira, no lo tengo claro, y además creo que debería ser una responsabilidad de las propias autoridades que son las que gestionan el sistema. Bien es verdad que con un buen sistema vertebrado, coordinado y además con dotación suficiente no es necesario que sea finalista. Claro, el problema radica en que si los recursos son escasos y encima se detraen a aquellos que en principio están destinados a satisfacer una necesidad fundamental, esencial, como es la salud, se destinan a otros menesteres, claro, entonces sí que haría falta acudir a un tipo de circunstancia. Gracias. Ángel Luis. Inversión o gasto. Es como cuando hacemos el símil entre precio y valor. Nosotros, lógicamente, el medicamento genérico somos los que reivindicamos que el valor está muy por encima del precio, porque es lo que aportamos. Es verdad que realmente para nosotros es una inversión. Todo lo que sea en salud tiene que ser inversión. Muy rápido. Finalista. Yo entiendo que es un concepto que desde el punto de vista racional o práctico a todo el mundo nos gustaría que los ahorros que se producen en sanidad revirtieran en sanidad, no en otras áreas. Pero es verdad que también cuando hablas con las comunidades autónomas hay mucho debate y con pensamientos profundos en donde ya desde un punto de vista técnico no lo tienes tan claro. Pero yo lo dejaría desde lo emotivo. A nosotros como un sector de genéricos nos gustaría que todos los millones de euros que se ahorran se revirtieran en una mejor financiación de innovadores y mejores recursos financieros para la sanidad. Gracias, Joaquín. Sí, muy en línea con las anteriores respuestas. Yo claramente lo considero una inversión porque al final revierte en una mayor eficiencia, que quiere decir hacer más con los mismos recursos o igual con menos recursos. Entonces, si hablamos en que si somos capaces de medir esos resultados en salud, que a veces es un poco la clave, que hay veces que no podemos medirlo, desde luego si somos capaces de medir resultados en salud y estos son mejores, pues está claro que es una inversión y no es un gasto. En cuanto a si deben ser finalistas o no, bueno, yo creo que lo que está claro es que la sanidad debe estar bien dotada de recursos. Tenemos que seguir manteniendo un porcentaje de PIB destinado a la sanidad creciente y no decreciente. Y bueno, ya no es que se reinvierta o se redistribuya en los propios medicamentos, sean mayor utilización de biosimilar o genérico o utilización o liberar recursos para fármacos innovadores. Es que también se pueden emplear en muchas otras partidas sanitarias que son susceptibles de mejora. Gracias. Carmen González, presidenta de la Fundación Merck, pregunta a Humberto. Investigación científica importantísima. ¿Cuánto aporta la industria farmacéutica a la investigación, Humberto? Venga, rápido. Nosotros invertimos del orden de 1.000 millones de euros anuales en investigación y un 40% aproximadamente se realiza en colaboración con los centros públicos de investigación españoles. Por lo tanto, generamos una dinámica. Nosotros decimos que somos los principales dinamizadores de la investigación pública biomédica española porque más de 400 millones de los recursos que destina la industria se realizan canalizados con estos centros de investigación. Por lo tanto, creo que son cantidades significativas que indican el valor o la aportación de la industria a dinamizar el tejido investigador público español. Las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas, en sus legítimas competencias derivadas de los estatutos de autonomía, incorporan medidas adicionales del acceso en el medicamento en las distintas comunidades autónomas. Y Luis Rosado pregunta, ¿estas diferencias entre distintas comunidades autónomas dificultan un pacto de Estado? Ángel Luis. Para nosotros sí. Nosotros defendemos una normativa de unidad de mercado porque como sector industrial que somos, lógicamente, como decíamos antes, nos movemos en tres ejes. Necesitamos seguridad jurídica, es decir, que el cambio normativo sea lo suficientemente estable que nos permita hacer planes a medio y a largo plazo. Necesitamos una predictibilidad como sector industrial que somos. Y para eso nos apoya mucho de que cuando en un país como el nuestro, que tenemos 17 comunidades autónomas, cuando hay una ley de ámbito nacional, al menos nos gustaría que la aplicación a nivel autonómico fuera, digamos, de la mayor uniformidad. Por eso defendemos la unidad de mercado y que las normativas sean, digamos, o se apliquen al menos de la manera más homogénea posible. Cuando hablamos de gasto de medicamentos y en el ámbito político de sostenibilidad del sistema, siempre sale a colación la industria. Y vosotros, los tres, habéis aportado criterios en este sentido. Me gustaría incidir y que me dijerais muy brevemente cuáles son las propuestas que hacéis a todo el mundo que tenga interés en el Pacto de Estado de la Sanidad
propuestas concretas para la sostenibilidad del sistema. ¿De acuerdo? Humberto. Bueno, yo las he mencionado cuando me has dado ocasión de hablar al principio, ¿no? Pero la primera fundamental sería introducir mayor eficiencia en el sistema. Y creo que si tuviera que destacar una, destacaría la medición de resultados en salud y, por lo tanto, la posibilidad de poder conocer el valor de cada intervención sanitaria y, por lo tanto, asignar recursos en función del valor que se proporciona. Creo que es lo que más puede reducir las ineficiencias que en estos momentos nos tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Habría otras, evidentemente, lo de las fórmulas innovadoras para incorporar la tecnología y el uso responsable de medicamentos. Pero si tuviera que elegir una, creo que las tecnologías digitales, el avance de las tecnologías digitales permite por primera vez a los sistemas de salud medir sus resultados de las intervenciones que practica y, por lo tanto, asignar más eficientemente los recursos. Ángel Luis. Nosotros, de una manera muy sencilla, decir que el sector del genérico de manera complementaria a otros grupos de medicamentos, lo que podemos ofrecer es algo muy concreto, es sostenibilidad al sistema vía ahorro, acceso a los medicamentos y, sobre todo, un concepto en donde esto se puede mantener en el tiempo. Quiere decir que no sea solamente con políticas de corto plazo, sino que lo interesante para el sistema dentro de un pacto de Estado también es que podríamos asegurar el acceso a los medicamentos de manera muy costo eficiente a medio y a largo plazo. Y creo que para las administraciones, al menos de entrada, esto es importante. Gracias. Joaquín. Bueno, a mí la medida que se me ocurre es el fomento al máximo de la utilización de los biosimilares. ¿Por qué? Porque es una herramienta de eficiencia per se. Es decir, es una herramienta para conseguir hacer lo mismo con menos recursos o hacer más con los mismos recursos. Entonces, hay que impulsarlos claramente. Gracias. Me van a permitir una licencia. Ya que veo aquí que está sentado Jaime Pey, que es director general del sector del autocuidado, ¿nos puedes aportar tu consideración en relación con este asunto? Muy bien. Muchas gracias por poder tener la oportunidad del sector de autocuidado. El sector de autocuidado aporta unos 6.000 millones de euros en términos de volumen y, por tanto, es un contribuyente también muy importante. Cuando antes hablábamos del Pacto por la Sanidad, me parece que es un sector que es totalmente imprescindible que sea considerado dentro de este pacto. Tenemos que pensar que según algunos estudios, como el estudio del CRES, demuestra que cada 5 puntos que gana el sector de autocuidado en 5 años aporta al sistema, no solo al Sistema Nacional de Salud, sino también al sistema económico, 3.800 millones de euros. Con lo cual, yo diría que las claves están en, primero, lo que es la accesibilidad de los productos de autocuidado y tener una uniformidad con respecto al mapa europeo. Esto es un tema importante. Por tanto, la rapidez de que estos productos estén en el mercado. El segundo elemento es estar dentro de los sistemas de prescripción normalizados de receta electrónica, tanto para los medicamentos como para el resto de productos de autocuidado, con lo cual médicos y enfermeros los puedan prescribir con normalidad porque son de utilidad terapéutica, por tanto muy importantes. La utilización de la marca en todos sus ámbitos para nosotros es importante también, y el sistema también de comunicación y información por parte del ciudadano que está empoderado, ciudadano que está educado y, por tanto, el ciudadano tiene que estar bien informado. Y, por tanto, el reconocimiento del Pacto de Sanidad de los sistemas de autorregulación en autocuidado también nos parece que son importantes. Por tanto, yo diría que estas pueden ser las claves y nosotros también reclamamos tener un espacio dentro de este pacto. Gracias, Jaime. Perdóname que te haya encogido un poquito de improviso, pero bueno, me interesaba, creo que era un tema que nos interesa a todos. Una de las mayores dificultades que hemos encontrado siempre en todas las legislaturas para alcanzar un pacto de Estado en la sanidad ha sido el tema del copago. Incluso algunos de los autores que han participado en las conferencias anteriores, y esto lo recalcaba mucho el presidente de ASEDEF, Mariano, que me sugería que hiciera esta pregunta con cierta asiduidad. ¿Por qué? Porque los distintos actores interpretan que el copago
tiene que ser diferente. Unos piensan que el copago tiene que ser en las personas que tienen edad laboral, otros piensan que tiene que ser copago en virtud de la renta, otros entienden que tiene que ser copago solamente en los medicamentos, otros, como en otros países europeos, se hablan de copago en otras asistencias sanitarias, y siempre buscando la sostenibilidad del sistema. ¿Qué opina la industria? Humberto. Bueno, 4 pinceladas, no voy a echar balones fuera, pero la responsabilidad de fijar niveles de copago y en qué prestaciones debe buscarse la corresponsabilidad del paciente corresponde a los políticos, no a los proveedores de bienes al sistema. Segundo elemento, los niveles de copago farmacéutico en este momento en España se acercan ya a la media europea. Hace tiempo estábamos bastante más bajos, ahora se acerca a la media europea. Tercero, eso no quiere decir que no hay margen de mejora en relación a encontrar alguna mejor relación con la renta de los ciudadanos y no con su situación laboral, si es pasivo o si es activo. Y cuarto, y eso es compatible con que aquellos que no tengan recursos pues, queden exentos de pagar para que puedan tener acceso a los medicamentos que precisan. Ángel Luis. Vale, políticamente es una medida efectivamente muy sensible, ¿no?, para la población. Es verdad que tiene un origen disuasorio, como muchas veces se ha planteado, y puede haber también algo de ello, ¿no?, porque en un país donde se puede tener la idea o el concepto de que realmente el medicamento es gratis y por tanto por parte del ciudadano, y todos somos ciudadanos, pues esos famosos botiquines que tanto se han digamos puesto en el ideario de la... Pero también es verdad que cuando analizas, yo creo que no es fácil, y es un tema político, por supuesto, legislar en esta manera, porque nunca la redistribución de las obligaciones en función de las rentas va a ser complicado. Ahora tenemos un sistema nuevo de 3, 4 niveles, pero claro, ahí tenemos los pensionistas, distintos ingresos por parte de los pensionistas, siempre va a haber debate. Creo que es complicado, es un tema que es político y evidentemente le corresponde a los legisladores, pero no va a ser fácil. Eso sí, creo que desde el punto de vista disuasorio posiblemente pueda tener algún efecto en la población, pero creo que no es suficiente. Gracias, Joaquín. Pues yo creo que el tema del copago, más que sea político, es que está politizado. Es decir, y además se está utilizando como arma arrojadiza entre los diferentes partidos políticos. Yo creo que se debería hablar más de copagos, se debería analizar más la herramienta de copago y qué utilidades puede tener y cómo se podría optimizar y maximizar. Si estamos hablando de que los recursos son escasos y que la sostenibilidad de la sanidad está en entredicho o puede estar con mayores presiones en el futuro, pues habrá que mirar todos los factores que afectan a esta financiación. Habrá que hablar si tenemos el nivel de ingresos necesarios, si tenemos la financiación necesaria y cómo y en qué distribuimos los recursos y el gasto, porque esta es una fórmula muy sencilla, ingresos menos gastos. Entonces, que no se pueda hablar del copago, que no se pueda poner encima de la mesa y que se esté utilizando como herramienta de ataque político, pues creo que hay que cambiarlo. Como comprenderán, yo no les estoy pidiendo que sean políticamente correctos. No estamos en la Cámara de los Representantes, ni estamos en la Real Academia de Farmacia y estamos debatiendo sobre un posible pacto de Estado. Y les pregunto sobre temas conflictivos, como es natural. Uno de los temas, pero para que den ustedes su opinión, porque muy probablemente los políticos se la pueden comprar. Porque los políticos compran la opinión de los ciudadanos y compran la opinión de las empresas, y como es natural. Creo. Un tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo y a ustedes también. Dedicamos poco dinero a la prevención. Si hablamos ya de salud pública, es la Cenicienta. Las vacunas, lo ha comentado Humberto, que son extraordinarias para prevenir la enfermedad, pues están ahí un poco en el limbo. Todo lo que es economía educación para la salud, pues manifiestamente mejorable. Y ustedes se dedican a las enfermedades crónicas, a dar soluciones en este sentido. A mí me gustaría un comentario por parte de los tres en relación con este asunto que considero prioritario. ¿Qué creen ustedes que debíamos incorporar como propuesta al Pacto de Estado en este sentido? Humberto. Me temo que me voy a repetir, pero lo he comentado. Además de que debería emprenderse una decidida acción comunicativa, informativa, educativa,
sobre el uso responsable de los medicamentos y poner en marcha un plan de adherencia al tratamiento que permita, pues eso, asignar adecuadamente los recursos. Yo creo que es fundamental también el que se haga énfasis en una medicina preventiva, y en el ámbito del medicamento hay posibilidades de hacerlo. No hay intervención más coste eficiente que la vacuna. Es verdad que la vacunación conlleva un coste adicional de entrada, pero es cierto también que la cantidad de costes que reduce en el futuro son enormes. Hay otros medicamentos que podrían tener ese mismo consideración, preventivos. No sé si algún clínico me podrá decir lo contrario, pero es verdad que los antiulcerosos o los antihipertensivos o los antihiperemiantes pueden tener también la misma consideración. Entonces, yo creo que debería hacerse mucho más énfasis en esa prevención de todo ciudadano para evitar costes futuros al sistema público de salud y obtener mejoras importantísimas en términos sanitarios. Gracias. Venga, Ángel Luis. Sí, campañas informativas, formación, información, prevención, por supuesto que es importante, ¿no? Pero es verdad que todo en un entorno de uso racional del medicamento y reconociendo en cada medicamento sus grandes valores. Mirad, yo os voy a contar un ejemplo que viene a colación. Nosotros, cuando tenemos encuestas sobre el medicamento genérico con el ciudadano, hoy en día 8 de cada 10 pacientes nos dice que confían plenamente en el genérico. Pero no solamente ya por sus calidades de calidad, eficacia y seguridad, por supuesto, sino en esa confianza también como valor responsable de costo-eficiencia. Reconoce que en el genérico es una buena herramienta de ahorro para el sistema que permite precisamente coger esos ahorros para estos tratamientos fundamentalmente crónicos y trabajar. Y la verdad que es una satisfacción cuando ves la opinión de los ciudadanos que también de una manera responsable reconocen al menos la utilidad de este tipo de medicamentos, ¿no? Gracias, Joaquín. Bueno, yo creo que todos tenemos que estar centrados mucho más en la prevención y quizá el propio sistema de salud y la mentalidad de los ciudadanos, ¿no? Siempre hemos estado mucho más centrados en cómo tratar la enfermedad que en cómo prevenirla. Esto yo creo que es una situación que está cambiando. Cada vez nos estamos dando cuenta de que es mejor la prevención que el tratamiento. Y creo que cada vez la sociedad está cogiendo hábitos más saludables. Bueno, esto empieza por una alimentación y una vida lo más sana posible. Y ojalá tengamos que llegar a la utilización de los recursos sanitarios, incluidos los medicamentos, cuanto más tarde mejor. Gracias. No quiero que los ponentes se escabullan en la siguiente pregunta. No, esto es responsabilidad de las administraciones, esto es responsabilidad de los políticos. No, me interesa saber su opinión. A SEDEF también y seguro que a todos los asistentes. No es lo mismo la prescripción y la dispensación en todas las comunidades autónomas. Esto es un problema de todos los días. A ver, Ángel Luis, ¿qué propuestas haces en relación, desde tu punto de vista y con tus fármacos, qué propuestas harías para un pacto de Estado, para incorporar a un pacto de Estado, sobre las diferencias entre prescripción y dispensación? Sí, pues mira, muy sencillamente, yo simplemente aplicar la ley. Por ejemplo, en el tema de nuestros medicamentos, que están dentro del grupo de fuera de patentes, la ley dice ahora mismo que de manera general la prescripción tendrá que ser por principio activo. Es lo que dice la ley. Oye, con la prescripción por principio activo, el médico tiene la decisión de prescribir. Oye, si es un hiperpimente, él sabrá si es una torba, una simbas, una pravastatina. Pero es verdad que también la decisión de la dispensación forma parte del farmacéutico. Esto que dice la ley también es, digamos, con carácter general de aplicación en todas las comunidades autónomas. ¿No se da? Evidentemente no se da. La penetración del principio activo en las distintas comunidades autónomas van a distinta velocidad. ¿Cuál sería la propuesta? Simplemente seguir insistiendo que, digamos, en lo saludable, que sería para todos nosotros, digamos, que las normativas se aplicaran con un concepto de unidad de mercado, simplemente. Gracias, Joaquín. Bueno, pues en la línea tengo mucho más que añadir a lo que han dicho. Creo que
la prescripción tiene que ser una potestad del médico y la dispensación del farmacéutico ya sí está establecido. Supongo que la pregunta es las diferencias que existen en cómo actúan sobre la prescripción y la dispensación las distintas comunidades autónomas, no la dicotomía prescripción versus dispensación, una corresponde al médico y la otra al farmacéutico. Pues evidentemente que nosotros, coincidiendo con lo que dice Ángel Luis, lo que pretendemos es que la unidad de mercado en España sea preservada como un activo fundamental de nuestro país, evidentemente, y nos gustaría que a través del Consejo Interterritorial o de las fórmulas de coordinación y vertebración que fueran necesarias, esas políticas estuvieran totalmente, sean únicas y fueran homogéneas en todo el país. Desafortunadamente nos encontramos con que las prácticas dentro, obviamente, de una regulación estatal común, pues difieren de unas comunidades a otras, y por eso podemos ver que el acceso de los medicamentos en una comunidad difiere a otra, más allá de lo que podría ser la variabilidad clínica, que es lógica entender, puesto que en todos los ámbitos, en este también, deben ocurrir. Por lo tanto, que nos gustaría que se abundara más en una regulación que permitiera evitar fragmentaciones de mercado y, por otra parte, que el Consejo Interterritorial ejerciera de una forma más activa esa capacidad de vertebración y coordinación que debe tener. Gracias. Parece que estamos, en fin, sintonizados, Humberto y yo, porque la siguiente y última pregunta era en relación con el Consejo Interterritorial, que, como saben ustedes, es la entidad, pues ya de la Ley General de Sanidad y regulado en la Ley de Cohesión del 2003, pues en fin, que es el órgano colectivo de todas las comunidades autónomas donde se trabaja por la salud de los españoles. Tiene su regulación, que ha sido modificada recientemente en la legislatura pasada, y todas las personas que han venido aquí en fin, a dar su opinión, pues sí es un tema recurrente y me interesa saber vuestra opinión. Así que, Humberto. Bueno, yo creo que, lo estaba comentando, ¿no? Yo creo que es fundamental que el Consejo Interterritorial ejerza esa tarea vertebradora del sistema público de salud. Y creo que además, sin duda, si el Ministerio de Sanidad tiene un papel fundamental en esa tarea, dado que sus competencias quedan limitadas en determinadas condiciones de oferta, pero no las condiciones de demanda, que las tiene atribuidas esas competencias las administraciones autonómicas, creo que el papel del Ministerio y la responsabilidad de todos en el Consejo Interterritorial es muy importante, y que las decisiones que allí se plantearan tuvieran un componente vinculante, por lo menos aquellos aspectos que fueran claves para preservar esa unidad de mercado, esa certidumbre y estabilidad que todos los operadores necesitamos, teniendo en cuenta que eso al final es garante para la salud de todos los ciudadanos. Joaquín. Sí, absolutamente, la misma línea. Yo creo que al final, desde que se ha hecho la transferencia de la gestión de la sanidad a las comunidades autónomas, yo creo que el poder y el conocimiento en gran parte está en ellas. Entonces es necesario escucharlas y es necesario que ellas mismas impulsen medidas y que esas medidas pues sean de carácter grupal, que al final se implementen igual en toda España, porque si no corremos el riesgo de tener 17 Españas con 17 velocidades. Gracias, Ángel Luis. Sí, decíamos antes que es importante un pacto de Estado sin vaivenes políticos que realmente condicionen. Yo creo que es la situación que tenemos en el Consejo Interterritorial, donde la politización vuelve a aparecer de una manera importante y que impide llegar a consensos que muchas veces, cuando hablamos con otros niveles quizás inferiores, realmente te llama la atención de que no se puedan llegar a acuerdos vinculantes de verdad. Desde nuestro sector y por parte de lo que pensamos nosotros, por supuesto, un Consejo Interterritorial vinculante y no consultivo, porque consultivo es lo que es ahora y realmente es muy difícil avanzar. Por tanto, dos temas, no solamente vinculante, a ser posible, sería ideal en un ámbito sin politización, ¿no? Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del debate, pero como los actores principales querrán tener un final, les daré 2 minutos para que cada uno de ellos exponga sus conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Les aseguro que me ha dicho el enviado del presidente de la Real Academia de Farmacia que en la próxima reunión no tendré que estar modificando y cambiando el micrófono de uno a otro, sino que tendremos todos los micrófonos funcionando. Muchísimas gracias, presidente, por hacernos este enorme favor. En representación de ASEDEF, muchísimas gracias a todos. Les esperamos el día 12 de febrero para la siguiente reunión.
Y antes agradecerles, como no podía ser de otra manera, a los ponentes, la brillantez de sus exposiciones, su predisposición a estar con nosotros y compartir algo tan apasionante como es el Pacto de Estado por la Sanidad, y agradecerles su predisposición, su inteligencia y su capacidad. Y sin más preámbulos, 2 minutos finales. Don Joaquín. Muy bien. Bueno, pues es muy necesario un pacto para la sanidad, para y por la sanidad. Cuanto antes lo implementemos mejor, porque redundará en tomar decisiones profesionales y eficientes. Y una de las herramientas claves que se ofrece a los sistemas al Sistema Nacional de Salud y a los sistemas regionales es la utilización de los biosimilares. Está muy bien que un fármaco innovador tenga un periodo de protección de patente, es absolutamente necesario y legítimo, pero cuando termina esa patente, pues hay que fomentar la eficiencia y hay que impulsar alternativas que, sin un impulso claro y decidido por parte de las administraciones, nunca van a tener la oportunidad de brindar todo el potencial que en principio se espera de ellas. El caso de los biosimilares es un claro ejemplo. Hace 10 años que hay biosimilares comercializados en España y la cuota de penetración en volumen es muy mejorable todavía. Estamos hablando de un 30% cuando en otros países ya estamos en cifras del 50%. Entonces, por lo tanto, para realizar todo el potencial que ofrecen o que prometen los biosimilares es necesario impulsar por parte de las autoridades, tanto nacionales como regionales, la utilización del biosimilar. Esto pasa por medidas claras de difusión, de formación e información fidedigna de que es un medicamento biosimilar, qué ofrece en términos clínicos y qué ofrece también en términos de gestión y de sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Es importante que esto lo conozcan administraciones, pero que lo conozcan también los propios profesionales sanitarios, que lo que quieren es tener un sistema eficiente, eficaz y eficiente. Y es muy importante también que lo transmitamos de mano de las autoridades y de mano de los profesionales sanitarios a los pacientes y a la población en general, porque si no estaremos creando silos, estaremos creando batallas y estaremos creando desunión. Y todos sabemos que cuando los proyectos se hacen unidos, en común y con una aspiración de mejorar la salud, los proyectos funcionan. Entonces, dejemos a un lado la politización interesada y rememos todos a favor de la eficiencia. Gracias. Don Ángel Luis. Sí, pues en esta línea es verdad que creo que un pacto de Estado es deseable por todos. Sabemos que es difícil y todos lo sabemos, precisamente por esta carga política que tiene ya de entrada para empezar a caminar. Pero qué duda cabe que la sanidad es uno de los aspectos sociales más importantes que realmente el ciudadano necesita y que es su derecho y lógicamente se merece. Y creo que una vez que los grupos políticos dieran este paso para iniciar un pacto de Estado, estoy convencido de que todos los agentes del sector iríamos detrás. Y además yo creo que de una manera, como he reivindicado toda esta noche, de una forma complementaria. Si hablamos de política farmacéutica, de verdad que todos los medicamentos son necesarios para la sociedad, todos, absolutamente todos. Y creo que hoy en día somos complementarios y con valores muy ciertos. Pero esta política farmacéutica también tiene que tener, digamos, otro tipo de acciones implicado con todos los agentes. Por resumir, y no me quiero extender, es verdad que, digamos, opciones, Mariano, como la que ofrecéis hoy, de seguir remando y trabajando en conseguir este hipotético y teórico y difícil pacto de Estado es importante. No hay que desfallecer, tendremos que seguir trabajando. Segundo, a ver si los grupos políticos de alguna vez se ponen de acuerdo, como se pusieron en el Pacto de Toledo, ¿no?, por el tema de las pensiones, y también fue interesante. Y tercero, que sepan los grupos políticos de la Administración que van a tener a todos los agentes sanitarios a favor y con un índice de colaboración. Yo termino solamente con un tema, y es una petición de que cuando esto se produzca se acuerden del sector del genérico. Don Humberto. Bueno, yo creo que hay un reto muy importante por delante, que es incorporar al Sistema Nacional de Salud los nuevos medicamentos que comportan nuevas terapias génicas y celulares, nuevos mecanismos de acción, y que van a conllevar importantísimos avances, no solo en términos sanitarios, sino también en términos económicos y en términos sociales para el país.
Y eso requiere, sin duda, pues eso, un pacto de Estado en el que todos intentamos ir en la misma dirección, corrigiendo insuficiencias del sistema, mejorando la eficiencia del sistema a través de un uso responsable del medicamento, a través de medición de resultados y, por lo tanto, medición del valor de lo que aporta un medicamento, lo que aporta cualquier intervención sanitaria, y encontrando fórmulas imaginativas, como decía antes, que permitan incorporar esos nuevos medicamentos tipo riesgo compartido u otras que consideren el valor. Eso no obsta para que también busquemos financiación adicional, que pongamos el contador a cero y que, por lo tanto, podamos dotar al sistema de los recursos que requieren, cercanos a los que dedican en términos económicos y esfuerzo otros países con los que nos relacionamos. Yo creo que eso es algo que nos compete a todos. La industria está dispuesta a colaborar, nosotros nos sentimos y somos parte del sistema. Muchísimas gracias, autoridades, señores académicos, señoras, señores. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.